Amén. 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 Bondadoso Señor, soberano Dios del cielo y de la tierra, nuevamente sus hijos aquí de rodillas, expresando la gratitud a nuestro Dios Creador, Redentor y Salvador, por este nuevo santo sábado que nos congrega para estudiar su palabra, para glorificar su santo nombre, para dar honra, loor y alabanza a su santo nombre, al Dios Creador que ha dejado este santo día como un monumento, recordatorio a la humanidad de quién es nuestro Creador. Aquí de rodillas, Señor, dando gracias por sus bondades, sus misericordias, por todo el cuidado amoroso y paternal que siempre nos ha prodigado. También aquí de rodillas, Señor, para reconocer nuestra indignidad y nuestra gran necesidad de su misericordia, de su perdón. También aquí de rodillas, Señor, para dejar en sus santas manos estas peticiones que nuestros hermanos han elevado en súplica de sanidad física, mental, espiritual y de una manera muy especial por nuestra hermana Olga, pidiendo también que su mano consoladora, ayudadora y sostenedora sea en estos momentos para sus seres queridos. Bondadoso Señor, nos disponemos a estudiar, a continuar el estudio de este libro en la escuela sabática, el libro de Esther. Hoy tendremos, como todos los sábados, una preciosa lección, dejándonos maravillosas y poderosas enseñanzas y aplicaciones para nuestra vida y especialmente en este tiempo. Debemos, Señor, llegar a tener la fe de este siervo suyo, Mardoqueo, para tener la absoluta certeza, para tener esa fe que él expresó de que Dios salvaría a su pueblo. No sabía de dónde vendría el respiro, la liberación, pero que vendría. Señor, ayúdanos cada día a tener esa fe, que el Señor nos la conceda a través del estudio de su palabra, de la oración, de testificar a otros. Todo esto, Señor, lo ponemos en sus santas manos. Agradecemos siempre en el bendito y sagrado nombre, en los santos y sagrados méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Buenos, mis queridos hermanos, un feliz santo sábado para todos. Vamos entonces a disponernos, hermanos, a estudiar la lección número 6, que la estudiaron nuestros pioneros el 11 de noviembre de 1905. Lección 6, que tiene como título la promulgación del decreto. Y vamos a estar muy atentos, hermanos, participando, expresando sus pensamientos sobre lo que estamos leyendo, sobre lo que vamos a aprender, pues aquí se habla de un decreto que se promulgó en esa etapa, en esa época del imperio persa, en el que reinaba o gobernaba este rey Asuero. Bien sabemos nosotros que está también muy cercano un decreto con las mismas características de aquel antiguo decreto. Por eso, el estudio de este libro hace parte de esa gran verdad presente, y por lo tanto debemos estar muy atentos en este repaso, en este estudio de esta lección. Entonces, hermanos, vamos a empezar con
la pregunta número 1, donde nos piden que expliquemos la esencia o el contenido del decreto de este rey Asuero, teniendo en cuenta lo que se escribió en el libro de Esther en el capítulo 3, versículo 13. Entonces, hermanos, vamos a estar atentos participando con la lectura. Un hermano, una hermana, Esther 3:13. Amén. Amén. Del mes primero y conforme a todo lo que mandó Amán, se escribió a los sátrapas del rey y a los gobernadores de cada provincia y a los magistrados de cada pueblo. Hasta ahí, Capítulo hermana. 3, capítulo Sí. 3, hermana, versículo 13. 3, sí. 3:13. 3:13. Ujú. Sí, es ese. Bueno, acá en la que yo tengo, la versión que yo tengo dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey. ¿Cuántas eran las provincias que conformaban en ese momento el imperio persa, hermanos? Eso lo leímos en el capítulo 1, al iniciar el libro, donde hablaba de que había una capital del reino llamada Susa y todas las provincias que hacían parte de ese imperio eran 127 provincias. Entonces, esas cartas fueron enviadas por medio de correos a todas esas 127 provincias del rey con la orden, una orden específica. ¿Cuál era esa orden, hermanos? ¿Cuál era esa orden, hermanos? Yo veo acá 17. Era un Hermanos, decreto de muerte. Un era un decreto decreto. de muerte. Ese decreto decía destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. ¿En qué día? En el día 13 del mes duodécimo. Duodécimo quiere decir 12, que es el mes de Adar, según el calendario judío. El mes de Adar pues será el último mes y de apoderarse de sus bienes. Entonces, ¿cuál es la esencia de del contenido de ese decreto? El decreto de muerte. Un decreto de exterminio, ¿no? ¿Cómo lo llaman ahora? Según los términos, digamos, judiciales o legales, ¿cómo se le cataloga eso? Se le llama un genocidio. Ejecución. ¿Cómo? ¿Cómo, hermana? Ejecución. Sí, se iba a ejecutar, se iba a exterminar a todo un pueblo, ¿cierto? Eso se le llama un genocidio. Un genocidio, como estamos hablando del imperio, digamos, un genocidio imperial, porque cubría las 127 provincias, ¿cierto? Esa es la esencia de este decreto: destruir, matar, exterminar, sin dejar sobrevivientes, ¿no? Absolutamente ninguno.
porque especifica jóvenes, ancianos, niños, mujeres. No iba, digamos, especificado que eran solamente a los hombres, no, a todos, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, sin distinción, es decir, no tener en cuenta que es un pobre niño, que es un pobre anciano, no, sin dejar sobrevivientes sin distinción. Es decir, el propósito era borrar del imperio a todos los judíos. Bueno, ¿cuánto tiempo se dio para la preparación, para la ejecución del decreto? Entonces en el 12, en el versículo 12 y en el versículo 13, volvemos a recordar qué acciones se realizaron y vamos a mirar entonces cuál fue el tiempo en que se dio para prepararse para esa ejecución de ese día, que es el día 13 del mes Adar, que es el último mes, el 12º. Entonces, hermano, hermana, capítulo 3, versículo 12 y 13. Amén. Entonces fueron llamados los escribas del rey, y el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que mandó Amán, se escribió a los sátrapas del rey y a los gobernadores de cada provincia y a los magistrados de cada pueblo. Y a cada provincia se escribió según su escritura, y a cada pueblo en su idioma. Se escribió en nombre del rey Asuero, y selló con el anillo real. Hasta ahí. Y el 13, hermana, nuevamente vamos a leerlo. Y las cartas fueron enviadas y por medio de mensajeros a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, desde los jóvenes hasta los ancianos, los niños y las mujeres, en un solo día, el día 13 del mes cuadécimo, que es el mes de Adar, y para tomar botín de ellos. Bueno, Amén. hermanos, entonces, ¿qué sucedió una vez que el rey se quita el anillo de su mano y se lo entrega a Amán, hijo de Amedata Agageo, que ya aprendimos quién era Amedata Agageo y por qué se le llama Agageo, y también porque es el gran enemigo de los judíos? ¿Qué se hizo inmediatamente después de esto? Lo que nos relata estos dos versículos, hermanos. Se llaman a los escribas del rey, a los escribanos del rey, que son los encargados de el rey redactar, que en este caso no fue el rey, sino Amán, y los demás escribir, como decir hoy los secretarios, ¿no? Y fue escrito conforme a lo que Amán mandó, ¿sí? Y fue llevado a cada provincia ese decreto. Hermana Argenis, Sí, hermano. gracias, buenos días, un feliz sábado, hermanita. Amén, hermano. Yo noto aquí en este aspecto algo especial, ¿no? Inmediatamente Amán recibe el poder, No pierde, inmediatamente, perdón, no pierde tiempo. exactamente, inmediatamente pone en ejecución el decreto. Y la profeta de Dios, la hermana White, dice en el conflicto de los siglos que Roma apenas recupere su poder, va a venir la tiranía y la opresión. O sea que es como una analogía, ¿no? Aquí Amán, sin perder tiempo ni esperar, apenas recibió el poder, sacó el decreto de muerte. Y a Roma ya se le han dado ventajas todo este tiempo. Y a Roma ahora todo el mundo se está maravillando en pos de la bestia
y apenas tenga el poder, va a poner en marcha el decreto dominical y la tiranía y la opresión, ¿no? Para los verdaderos guardadores del sábado. Gracias, hermanita. ¿Está silenciada, hermanita Argenis? Hermanos, ¿me están escuchando? Sí, hermano, le estamos escuchando como que se le Amén. fue señal Bueno, a la hermana. Sí, vamos a Se también. esperar. escucha, pero el hermano Argeni no se está escuchando. Está Ya, bien, aquí está bien. también se me ha ido la señal también. Adelante, hermanita Argenis. Sí, hermano, usted nos estaba diciendo, yo no lo terminé de escuchar porque también se me fue la señal, de que tan pronto Roma, Ah, sí, hermanita. Bueno, como hay fallas en el internet, voy a repetir así brevemente. En este caso, Amán apenas recibe el poder, apenas el rey se quita el anillo y se lo entrega, prácticamente pone en ejecución el decreto de muerte inmediatamente. Lo mismo sucederá con Roma, el sistema papal. Inmediatamente recupere su poder, va a poner en ejecución el decreto de muerte eh, para quienes no hayamos recibido la marca de la bestia. Va a venir tiranía y opresión. Y noten aquí, hermanos, que la orden era matarlos y apoderarse de sus terrenos, de sus casas, de sus riquezas. ¿Sí? Llegará muy pronto el tiempo, hermanos, donde Roma ejercerá su tiranía, su poder, nuestros bienes serán confiscados, serán quitados, tendremos que salir de las ciudades grandes a las pequeñas y luego a las más pequeñas y bueno, estar en los puestos de avanzada, pero aún de esos puestos de avanzada tendremos que un día salir hacia las montañas. Eso es, hermanita. gracias, hermano. Bueno, entonces la pregunta es sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo dio para la preparación y la ejecución del decreto? Perdón, Entonces, hermana, hermana, adelante. Bueno, entonces, en estos dos versículos que leímos, ellos se reunieron en el mes primero, el día 13, ¿sí? Y la orden debía ejecutarse en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Es decir, el tiempo que se pregunta aquí es alrededor de 11 meses, ¿no? Y recordemos que esa fecha, ¿de dónde salió? Porque el mismo Amán echó suertes, hizo lo que llaman ahí el pur, y cayó ese día, día 13 del mes Adar. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿había de efectuarse el ataque en todas las partes de la nación el mismo día? Ya lo leímos en el verso 13. Debía efectuarse ese ataque, como se dijera en palabras muy usadas para este tipo de acciones, que es como asestar el golpe, ¿no? En un solo día. Es decir, todas las provincias estaban programadas o sincronizadas para que en ese mismo día se efectuara el ataque. Hermano Argenis, Sí, hermano. hermano Argenis, ¿usted conoce el acontecimiento o recuerda cómo se dio el acontecimiento de la famosa Noche de San Bartolomé? Sí, señor, ahí en el conflicto de los siglos. Sí, por favor, háganos un recuento así breve, porque esto es muy similar, ¿no? A lo que sucedió esa noche de San Bartolomé.
Sí, hermano, o sea, esa noche todos los que estaban allá, no recuerdo el nombre de allá del sitio, de la ubicación en Francia, todos los cristianos, los que habían sido señalados por este sistema que fue el que, digamos, urdió, ¿no? Y motivó y como dijéramos nosotros, aquí fue el que solapadamente siempre planea y pone a otros para que hagan la ejecución. Esa matanza empezó, creo que duró, no me acuerdo si son más de 3 días. Los ríos de sangre corrían por las calles, todos, todos haciendo lo que se había planeado, todos al tiempo, yendo a las casas de los cristianos, sacándolos y haciendo su obra. O sea, leer esto es bien impresionante. ¿Me están escuchando, hermanos? Siento que se me Sí, van hermano, así. está bien. Ah, Sí, bueno. sí, estamos. Sí se está escuchando bien, hermana. Bueno, hermanos. Entonces, hermanos, al estudiar hoy este decreto, pues tenemos puntos de comparación con el nuevo decreto y con lo que ha sucedido en otras ocasiones, como en el caso que nos ha recordado el hermano Carlos, esta muerte en esa noche, allá durante lo que se llamó la Revolución Francesa. Bueno, la pregunta número 4 dice, enumere los puntos de similitud entre el decreto que se emitirá contra el pueblo de Dios y este decreto que acabamos de caracterizar, qué elementos contenía este decreto de Asuero. Y entonces nos remiten a la única nota que tiene esta lección, que está en el capítulo 40 del conflicto de los siglos, en el primer párrafo. Dice, cuando la protección de las leyes humanas sea retirada de los que honran la ley de Dios, habrá en diferentes países un movimiento simultáneo. Tengamos en cuenta esa palabra, un movimiento simultáneo para su destrucción. Como se acerque el tiempo señalado, como se acerque el momento señalado, o sea que también va a haber un momento señalado en el decreto, el pueblo conspirará para erradicar la secta odiada. Para erradicar la secta odiada. O sea, así como hubo también un señalamiento especial a quienes iba dirigido ese decreto allá en Asuero, aquí se la llama la secta odiada. Se determinará asestar en una noche un golpe decisivo que silenciará por completo la voz de la disidencia. La voz de la disidencia y de la reprensión. Conflicto de los siglos, capítulo 40, primer párrafo. Entonces acá nos piden que enumeremos los puntos que hay de similitud, o sea, puntos de semejanza entre estos dos decretos, el de Asuero y el próximo decreto que se emitirá contra el pueblo de Dios. Hermanos, busquemos 6 hermanos que participen y digan un punto de comparación entre los dos. Ya leímos el de Asuero y ya ahorita acabamos de leer el que se emitirá contra el pueblo de Dios. Por ejemplo, aquí dice que cuando se les retire
la protección de las leyes humanas, es decir, cuando ya no exista que en la Constitución dice que yo tengo derecho a la libertad religiosa, que ninguno me puede presionar para aquello y lo otro, esto hasta este momento que gozamos de ese beneficio, eso se va a acabar. Ya no habrá ninguna constitución de ningún país que hable de eso, y mucho menos en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, esa protección de la que hemos venido gozando va a ser retirada. ¿Sobre quiénes va a ser retirada? Sobre los que honran la ley de Dios. Y en el caso de los judíos allá en el reino de los persas, de los medos y los persas, ¿por qué se tramó este plan contra ellos? Por lo mismo, porque honraban la ley de Dios, no se arrodillaban ni le rendían las venias ni los cultos que Amán estaba exigiendo y que lo exigía amparado por el rey. Él sabía, tenía muy claro que a ningún hombre le debemos ese tipo de reverencia, de humillación, de hincarse ante el paso o la presencia de una persona, de un ser humano. ¿Sí? Ese es un primer punto de comparación. ¿Qué otro punto pueden establecer, hermanos? Está bien facilita la tarea. Un movimiento simultáneo para su destrucción. Exactamente, hermanita, muchas gracias. Así como en el decreto de Asuero se hablaba de que eso se iba a ejecutar en todas las 127 provincias en un día especial, ¿sí? Y tenía que hacerse simultáneamente en todas las 127 porque por eso él actuó de esa manera tan diligente, tan pronta, de que ese decreto no fuera, es decir, que evitar que no llegara ese decreto a algún sitio que no se conociera. Él tenía que asegurarse de que no iba a quedar vivo ni un judío en ese imperio, ¿sí? Era algo simultáneo. Y acá para el pueblo de Dios de estos tiempos también habla de un movimiento simultáneo para su destrucción. E inclusive más abajo dice, en una noche dice, un golpe decisivo se va a asestar. Otro punto de comparación, hermanos. Va a haber un tiempo, dice, señalado para el decreto. Ajá. Así como fue señalado el tiempo, hermana, para el decreto de Asuero, que fue el mes 13, el día 13, perdón, del mes 12º, aquí se habla de un tiempo señalado, ¿sí? En una noche, en un tiempo señalado. Otro punto. Hermanita Sí, hermano. Argenis, el decreto va a ser sin discriminación. Niños, Exactamente. se va a matar a niños, jóvenes, doncellas, viejos, ancianos, a todos A todos. por igual, sin discriminación. Igual que se tenía planeado allá en el decreto de Asuero. ¿Y cuál era el propósito o en medio de todo lo que hemos dicho, finalmente cuál era el propósito de esos dos decretos, del primero, el de Asuero? Amán no quería que quedara vivo absolutamente ninguno, ¿sí? E iba contra esos judíos que estaban dispersos, que llevaban ya mucho tiempo ahí en el imperio, que se habían quedado, ya habían organizado sus vidas, digamos, sus trabajos, todo lo tenían ahí, pero estaban dispersos, no estaban concentrados en un sitio especial, estaban dispersos entre las 127 provincias. Y él no quería que quedara absolutamente ninguno.
O sea, iba dirigido contra un grupo en especial, ¿cierto? Que eran los judíos dispersos. Aquí, en este caso, ¿contra quién va? Contra los guardadores del sábado. Y le da un nombre especial, hermana. ¿Cuál es? Contra el pueblo de Dios. La secta odiada. Secta odiada. O sea, son palabras que en alguna lectura que hemos hecho, creo que es de mensajes selectos, así la llama Satanás, la secta odiada, ¿no? Ese es el grupito odiado. ¿Por qué? Porque tienen una ley que obedecen, como en el caso cuando le dijo Amán al rey, ellos tienen leyes diferentes, en nada los beneficia, que los deje vivir. Aquí, pues se va a decir, tienen una ley diferente a la de nosotros porque guardan el sábado y además, pues van a decir, son los culpables de toda la tragedia, de todos los desastres, de todo lo que está pasando en el planeta. No conviene dejarlos que sigan viviendo. Es decir, si hay algún otro hermano que encontró otro punto de similitud. Hermanita Argenis, escúcheme, antes de... fíjense, hermanos, que es un alto honor ser odiado por el diablo y por el sistema papal. Cuando a nosotros se nos aborrece, se nos odia, debemos sentirnos felices, porque nos está odiando el enemigo de Dios. Eso quiere decir que si nos odia, es porque nosotros estamos siendo amados por Jesús y estamos del lado de Jesús. Amén. Esto fue lo que llevó, hermanita Argenis y hermanos, a la denominación adventista a traicionar a Cristo cuando en 1957 les molestaba que se les llame secta. Querían el nombre de iglesia cristiana, como los evangélicos y los católicos. Y les molestaba el nombre de secta. Y entonces el diablo les dijo, bueno, yo no les voy a llamar secta, no los voy a odiar, pero póstrense y adórenme. Y van a abrazar mis doctrinas católicas y evangélicas. Y a eso se dieron. Nosotros, para la gloria de Dios, somos llamados una secta, somos llamados disidentes, pero el Señor nos tiene un nombre a nosotros: linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y esa es una grande bendición, hermanitos. Gracias. Gracias, hermano. La secta odiada, disidentes, ¿no? Ese es otro término también. Este último decreto dice silenciar por completo la voz de la disidencia, que ya no digan más por ningún medio de comunicación, por ninguna parte, hablando en contra de lo que el Señor ha dicho, que levantemos la voz, ¿no? Como trompeta. Señalar el error, señalar el engaño. Ya no quieren escuchar más. En este momento se está escuchando y muchos han sido movidos por el Espíritu Santo y han acudido a buscar esa verdad y la quieren conocer, pero llegará un momento en que ya no soportan, ya no lo quieren escuchar y harán lo mismo que con Esteban, ¿sí? Silenciarán esa voz. Bueno, entonces vamos a la pregunta 5. ¿Cuán urgentes eran estos en los días de Esther? Pues acabamos de leer en Esther 13, versículos 14 y 15, que esa copia del decreto que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada en todos los pueblos. Eso era una urgencia de publicarla en todos los pueblos. Que todos tuvieran pues el conocimiento de lo que se iba
a preparar, porque eso exigía un tiempo de preparación para ellos, pero también ese tiempo fue el que el Señor utilizó, nuestro Dios utilizó, también para preparar ese contradecreto, ¿no? Entonces dice, al fin de que estuviesen listos para aquel día. Era necesario, era urgente que todos los que iban a participar de este ataque, y muchos motivados por el botín, porque eso motiva a la gente, bueno, en este caso del decreto de estos días, pues se van a apoderar de lo que tengan los hijos de Dios, sus casas, sus fincas, sus apartamentos que arriendan, sus cuentas bancarias, en fin, todo será para aquellos que participen. Y eso pues sabemos nosotros que donde hay dinero de por medio, pues es algo que motiva a la gente, y más si tienen alguna prevención o guardan algo contra alguien del pueblo de Dios. Y como decía el hermano Carlos, llegará un momento en que bajo la influencia del enemigo ya se habrá retirado el Espíritu Santo de este planeta, pues quedaron bajo la influencia del enemigo. ¿Y qué puede él infundir que no sea más que odio? Odio, y ese odio pues llevará a ejecutar esa destrucción, como dice ahí, a exterminar, ¿no? ¿Qué más había de urgencia? De todo debía tener como un control absoluto. Entonces todo eso se tenía que organizar en cada provincia bajo la dirección, digamos, bajo el control de cada uno de los gobernantes de estas provincias. Eso era algo que Amán necesitaba con urgencia, que estuviera ya listo, planeado, digamos, detalladamente cada acción que se iba a realizar. Así él sabía que, dice en algún lado que, de lo que estudiamos en sábados anteriores, que pues, quizás Amán hubiera querido que eso se hubiera realizado más pronto, pero tuvo que ceñirse a lo que él hizo, que fue que echó suertes, y pues cayó en ese mes 12º. Bueno, ¿hay algo más, hermanos, para agregar aquí en esta pregunta? Bueno, entonces, ¿cómo fue recibido el decreto por parte del pueblo? Vamos a leer la última parte del versículo 5. ¿Cómo fue recibido el decreto por parte del pueblo? Última parte del versículo 15 dice, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. En Susa vivían judíos, Mardoqueo era judío, y vivían otros judíos. No todos estaban en Susa, estaban repartidos en las 127 provincias. ¿Por qué estaría Susa conmovida, hermanos? ¿Qué podemos nosotros, digamos, no está escrito, no nos dicen en ninguna parte que estaba conmovida? ¿Por qué estaba conmovida? Podemos de pronto inferir que de un momento a otro llega un decreto y es publicado. Imaginemos que ahora nos llega a cada uno de los que vivimos en los diferentes pueblos, ciudades, provincias, bueno, como diferentes nombres donde pueda estar gente ubicada en este país, salga un decreto bien terrible, ¿sí? Eso va a conmover la gente. Susa estaba conmovida.
De pronto la gente podría preguntarse, bueno, ¿y por qué van a matar a todos los judíos? ¿Qué habrán hecho? Porque de pronto muchos no estaban enterados de lo que estaba pasando cada día cuando Amán pasaba por la puerta del rey y estaba Mardoqueo ahí, ¿sí? Quizás no, la gente no conocía esa situación de que Mardoqueo no se le arrodillaba cuando Amán pasaba. ¿Qué pasaría, no? O sea, ¿qué estaría pasando allá en ese palacio cuando sale ese decreto? Y bueno, muchos también en Susa conocerían a Mardoqueo, ¿cierto? ¿Cierto, hermanos? Muchos en Susa, digamos, la gente más cercana donde estaba viviendo Mardoqueo, pues lo conocían. ¿Y qué conocían de Mardoqueo, hermanos? Pues que era un servidor, ¿cierto? Era un servidor del rey que trabajaba ahí a la puerta del palacio. Lo conocía mucha gente y podemos inferir que como hijo de Dios, con la fe que había en Mardoqueo, pues su testimonio era el mejor, ¿cierto? Y entonces habrán relacionado, bueno, y Mardoqueo también es judío, si sabían de su nacionalidad, qué habrá hecho Mardoqueo y los judíos para que salga este decreto, ¿cierto? En todo caso, dice la lectura que la ciudad estaba conmovida. ¿Cómo recibió ese decreto el pueblo? Pues habla de que Susa estaba conmovida. Un decreto desconcertante, ¿cierto? Un decreto inesperado. Y quizás algunos pudieran haber pensado cuando leen ese decreto, bueno, como injusto, porque de pronto conocían a judíos o gente que se ha relacionado con ellos. Bueno, la pregunta 7 dice, ¿qué efecto tuvo el decreto sobre Mardoqueo? ¿Qué efecto tuvo ese efecto sobre Mardoqueo? Y eso es bien, bien importante que leamos y conozcamos cuál fue ese efecto sobre Mardoqueo. Esther 4, versículos 1 y 2. Un hermano que nos lea el versículo 1 y otro hermano que nos lea el versículo 2. Amén. Mardoqueo supo todo lo que se había hecho. Entonces Mardoqueo rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad gritando con fuerza y amargura. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Amén. Bueno, entonces, gracias hermanas. Entonces, vamos a mirar los efectos de este decreto sobre Mardoqueo. Nos dice que rasgó sus vestiduras. Hermanos, ustedes conocen muy bien qué es rasgar sus vestiduras. O sea, literalmente, ¿qué es rasgar? Miremos literalmente lo que significa, el significado de lo que es rasgar las vestiduras. Es señal de duelo, de dolor, de luto, de indignación. Y hoy en día se podría aplicar al gemir y clamar por causa de las abominaciones que se hacen dentro del templo. Dentro del templo. Entonces, físicamente rasgar sus vestiduras literalmente es eso. Rasgar, digamos, en esa época se usaban túnicas o la vestimenta de propia, se rasgaban, ¿sí? Y como dice el hermano, eso estaba simbolizando en el caso de Mardoqueo, que entendió y comprendió muy bien cada palabra de ese decreto, un dolor extremo, un gesto público que mostraba desesperación, indignación también porque, bueno, ¿por qué esto? Porque en ese momento él no sabía de quién venía esto, pues estaba sellado con el anillo del rey, pero él no conocía, quizás al leerlo
no se dio cuenta, todavía no relacionó quién era el que estaba detrás de esto, ¿cierto? Además de que rasgó sus vestiduras, dice, se vistió de cilicio y de ceniza. Vestirse de cilicio es ponerse como una ropa áspera. Yo busqué en internet qué era vestirse de cilicio y dice que es vestirse con una ropa hecha que está elaborada con pelo de cabra o pelo de camello. Era una ropa áspera, incómoda, ¿sí? De silicio y de ceniza. Pues se tomaba también físicamente una ceniza y se la untaban sobre la cabeza, sobre el cuerpo. Imaginémonos en estos momentos a Mardoqueo así, sus ropas rasgadas, sus vestiduras rasgadas, vestido de silicio, con ceniza sobre su cabeza, sobre su cuerpo, ¿sí? Igualmente eso lo mismo, vestirse de silicio muestra lo mismo, como ese luto, esa angustia que se siente por algo y lo muestra externamente, es decir, está mostrando externamente el dolor interno, el sufrimiento que causó ese decreto. Bueno, entonces ese fue el efecto de este decreto sobre Mardoqueo. Además, en el versículo 2, dice que en el versículo 1, se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. O sea, él no iba llorando en silencio, iba llorando, haciendo exclamaciones, dice, como de una forma desgarradora. No se lo ocultó a nadie, casi que llegaba a gritar, ¿no? De la desesperación. Bueno, entonces esos son los efectos de Mardoqueo. A medida que los mensajeros iban de provincia en provincia, porque pues acordémonos que el imperio en ese momento es un imperio bastante grande, muy vasto, dice la Biblia, pues eso no iba a llegar como puede llegar ahora un decreto a todo el mundo. Ahora los medios de comunicación permiten que algo llegue simultáneamente a todo el mundo. En esa época no. Los mensajeros tenían que ir de provincia en provincia y a medida que ellos iban de provincia en provincia, ¿cómo fueron afectados los judíos? O sea, cuando en cada provincia se iba conociendo el contenido del decreto, nos dice en el versículo 3, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, y silicio y ceniza era la cama de muchos. Ese fue, digamos, el efecto sobre los judíos que iban conociendo el contenido del decreto en cada provincia. Pregunta número 9. ¿Cómo se enteró Esther de la aflicción de Mardoqueo y qué hizo ella? ¿Cómo se enteró Esther? Hermanos, vamos a leer el versículo 4, por favor, una hermana, un hermano. Versículo Amén. 4. Amén. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Y la reina tuvo gran dolor y envió vestiduras para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio de sobre él, mas él no se las recibió. Entonces, ¿cómo se enteró Esther? ¿Quién la enteró, hermana? Sus doncellas y sus eunucos. Sus eunucos. ¿Y qué hizo ella? Mandó vestiduras, pues ella sintió, dice, gran dolor, ¿no? Y envió vestiduras para Mardoqueo, pero él no las recibió. Y ella quería hacerle quitar el cilicio, pero no, el dolor que estaba experimentando, la angustia que tenía Mardoqueo no era para que se quitara y se pusiera ropa. Imaginemos que Esther le enviaría ropa
muy elegante, muy bueno. Entonces vamos a la pregunta 10. Describa la esencia del mensaje que Mardoqueo le envía a Esther. Vamos a leer no nos piden que leamos el versículo 5, pero vamos a leer el versículo 5 y el 6. Dice, después de que ya Esther es enterada, dice, entonces Esther llamó a Hatac o Atac, uno de los eunucos del rey que él le había puesto al servicio de ella. ¿Y qué le dijo Esther al eunuco Hatac? Lo mandó a Mardoqueo con la orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. O sea, lo que ella inicialmente supo a través de sus doncellas y sus eunucos era que a Mardoqueo pues le estaba pasando algo y que estaba a la puerta del rey vestido de esa manera y con grande clamor, con grande y amargo clamor. Entonces ella manda a su eunuco para que averigüen qué sucedía y por qué estaba así Mardoqueo. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. ¿Sí? Entonces, no estaba Mardoqueo en el lugar donde siempre estuvo, ejerciendo sus labores como siervo u oficial del rey, sino estaba ahí enfrente, en una plaza. Y salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza del rey que estaba delante de la puerta del rey. Ahora sí leemos el versículo 7 para mirar la esencia del mensaje que Mardoqueo le envió a Esther. Versículo 7, hermano. Del 3, ¿cierto? Del 3, Versículo 7 y 8. y ahora estamos en el capítulo 3. En el mes primero, que es el mes de Nisan, del No, año hermano, 12. estamos en el 4, perdón. 4, 7, Ah, hermano. ya. Espera, 4, 7. Ya le voy a leer. Y Mardoqueo le reveló todo lo que había acontecido y la cantidad exacta de plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey. Entonces, Mardoqueo le cuenta al eunuco, que es el que le va a llevar la información a Esther, todo lo que había acontecido. ¿Y qué es todo lo que ha acontecido? Pues que se había emitido un decreto, que ese decreto ya haya sido repartido a todas las 127 provincias y le relataría lo que el decreto decía, ¿cierto? Pero además le hace notar pues que Amán había ofrecido dinero que sería adicionado a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. ¿Sí? La pregunta, describa la esencia del mensaje que Mardoqueo le envió a Esther. En este caso, hermanos, ¿cuál es la esencia de ese mensaje que le manda Mardoqueo a través de este eunuco? Amén. Le declaró todo lo que había acontecido sobre el decreto, el dinero, la destrucción de los judíos. O sea Y al que ya, final le declaró que intercediera por ellos. bueno, en este momento ya Esther se da cuenta de cuál, digamos, de quién viene toda esta trama, ¿cierto? Porque le dice que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey plata, ¿no? A cambio de la destrucción de los judíos. Ya la entera de quién está detrás de todo este plan. Y en el versículo 8 describa, en el versículo 8 que no hemos leído, dice, le dio también la copia del decreto
que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase. Y además de que le contó todo lo sucedido y la entera de que Amán está detrás de esto, que pagó por la destrucción de los judíos. Le manda el decreto en físico como para que lo lea y se dé cuenta de la gravedad. Ahorita nos van a mandar a un sitio, a una lectura donde, o ya sabemos que un decreto persa pues es irrevocable, ¿sí? Y le dice que se encargue, dice, y le encarga que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Es decir, la esencia del mensaje es que el pueblo está enfrentando la muerte, la destrucción, y que Amán ha comprado este decreto porque primero tiene mucho dinero y segundo, primero que odia, ¿no? Odia terriblemente al pueblo de Dios y segundo tiene mucho dinero. Y le manda el decreto para que lo lea, para que vea y se recuerde lo irrevocable que es un decreto que lleve la firma del anillo del rey. Y cuando le dice, le encarga que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo, le está diciendo, bueno, interceda por su pueblo. Usted es la reina, ¿no? Dios le ha dado una posición que en la lectura siguiente, cuando vamos a leer, cuando le dice Dios la puso ahí para este momento, ahora usted tiene que actuar. Bueno, esa es la esencia del mensaje de Mardoqueo. Pero en la pregunta 11 y en el versículo 10 y 11 hay una excusa que puso Esther. Leamos el versículo 10, hermanos. Entonces Esther habló a Atac y le mandó a decir a Mardoqueo. Versículo 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al rey al patio de adentro sin ser llamado, hay una sola ley para él. Debe morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para entrar al rey estos 30 días. Bueno, hermana Jimena, entonces, después de que Atac habla con Mardoqueo, le relata todo lo que él le dice y le lleva el decreto, Esther nuevamente manda a Atac a donde Mardoqueo y le da dos excusas. ¿Cuáles son, hermana? Ella podía morir porque no podía estar ante el rey sin antes haber sido llamada. Y la segunda, yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días, ¿cierto? Hace 30 días que el rey no la llamaba. Quizás de pronto ella diría, bueno, no es el momento más adecuado porque él no me ha llamado. Si yo estuviera en este momento en un llamado del rey sería más fácil, ¿no? Porque bueno, el rey me sigue mostrando que estoy en gracia con él, pero hace 30 días, ¿qué pasará? Yo no sé qué pensarían esas mujeres allá en esos palacios como esposas o concubinas de los reyes cuando ellos no las llamaban. Podían pensar, bueno, no me volverá a llamar, ya no le intereso, ya no cuento con como dice ahí, si el rey le place y he hallado gracia ante. Entonces ella tiene quizás esa pequeña preocupación, ¿no? La grande es que ningún hombre o mujer puede presentarse sin ser llamados. Esas son las dos excusas que presenta
Esther. Y ante esas excusas, ¿qué es lo que le responde Mardoqueo? Vamos a mirar el 13 y el 14, hermanos. ¿Qué responde Mardoqueo? El 12 dice, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. El 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Vamos a mirar el 13. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier judío. ¿Qué le está diciendo ahí, hermanos? Ella igual estaba en peligro, ¿no? Igual que Claro. los demás judíos. Digo, como en palabras nuestras, ¿no? No esté muy tranquila ya en el palacio, que porque usted es la esposa del rey, pero él le dice, no, usted no va a escapar más que cualquier otro judío, usted también es judía y cuando lo sepan, pues va a caer ahí dentro del decreto. Y en el 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, es decir, si usted no va ante el rey a decirle lo que él le pide y es que le suplique e interceda a Dios, perdón, al rey por su pueblo, pues si usted calla absolutamente en este tiempo, bueno, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. ¿Qué le está diciendo Mardoqueo a Esther? Mardoqueo es un hombre de una fe inquebrantable. Dijéramos, es la fe que necesitamos tener y especialmente para los tiempos de crisis, como lo dice el espíritu de profecía, una fe que pueda esperar, soportar el hambre, la sed, la humillación, todo esto. Mardoqueo, con su fe inquebrantable, le está diciendo a Esther, respiro y liberación vendrá de alguna parte. Si usted no va a actuar, si usted se va a quedar callada, Dios no va a permitir la destrucción de su pueblo. Le está diciendo, si usted no actúa, se queda callada, Dios usará otra vía, otras personas, bueno, otros medios. Ellos no tenían ni idea el curso que iba a tomar eso. El plan de Dios que tiene para su pueblo no va a depender de lo que hagamos o no queremos hacer. Dios usará los recursos que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Por eso hemos estudiado que cuando guardamos silencio es símbolo de qué, hermanos. Guardar silencio ante un momento como el que estaba pasando Esther y Mardoqueo y su pueblo, o como los que han pasado muchos siervos de Dios a través de la historia. Guardar silencio es un símbolo de qué. De cobardía, hermana. Exactamente, hermana Adriana, de cobardía. Y si no es cobardía, entonces querrá decir que pues estamos del otro lado, quizás por ignorancia voluntaria o porque realmente no le hemos permitido al Espíritu Santo que haga esa obra de discernimiento en nosotros. Y el Señor por eso manda a levantar la voz como trompeta, ¿sí? Entonces, eso es lo que le está diciendo a Esther. Eso es un mensaje fuerte, ¿cierto, hermanos? Un mensaje fuerte. Le está diciendo, usted no se quede tan tranquila, porque es la reina, porque está en el palacio. Pero bueno, si se va a quedar tranquila y callada, vendrá la liberación, vendrá respiro y liberación de alguna parte. Y bueno, si usted se queda callada, termina el 14 diciendo, mas tú y la casa de tu padre pereceréis.
Es posible que de pronto era, vamos a suponer que porque era la reina y Amán, ella contaba con la gracia de Amán, del esposo, del Asuero. De todas formas, dice, tú y tu casa pereceréis. Y finalmente, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Qué significa esa expresión? ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Qué significa esa expresión, hermanos? Hermana, pues que al decirle Mardoqueo esas palabras, pues le estaba diciendo era que quizás el Señor permitió que ella en ese momento estuviera en el palacio siendo la reina, porque sabía el Señor que iba a venir este decreto y que era necesario que ella estuviese ahí pues para poder interceder por su pueblo desde allí. Gracias, hermana. Sí, ese es como, dijéramos, es la parte central, como el corazón del mensaje, ¿no? Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Le estaba diciendo, bueno, su corona, el ser llamada la reina del imperio, no es coincidencia. Es porque Dios la puso ahí para este momento. Y eso lo comprendió muy bien Esther. Esas palabras de Mardoqueo, podemos, hermanos, inferir que la sacudieron, ¿sí? Se le olvidó que no la habían llamado hace 30 días. Se le olvidó la ley que decía que si no es llamado por el rey, podría morir, ¿sí? Si no le extendiese el cetro para que tocara la punta del cetro, podría morir. Todo esto lo olvidó. Y entonces miramos, al continuar con la lectura, ella de una vez le manda un mensaje a Mardoqueo, ¿cierto? Que es el versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ella de una vez le da a Mardoqueo, digamos, el Señor le coloca en su corazón: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noches y días, en tres días, tanto de noche como de día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, pero lo voy a hacer, ¿no? Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Vamos a terminar mirando las últimas preguntas. La pregunta 13. ¿Quién fue puesto en otro tiempo, así como fue puesta Esther en este imperio? ¿Quién fue puesto en otro tiempo junto al trono para librar al pueblo de Dios en tiempos de crisis? Génesis 45. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Génesis 45, 4 al 8. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos a mí, por favor. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pase el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Ya han transcurrido 2 años de hambre en medio de la tierra, y todavía quedan 5 años en que no habrá ni siembra ni siega.
pero Dios me ha enviado delante de vosotros para preservaros posteridad en la tierra y para daros vida mediante una gran liberación. Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto como protector del faraón, como señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Amén. Gracias, hermana, muy amable. Entonces, este es el caso de José. En la misma situación de Esther. En Esther, porque hay un decreto de muerte. Y en Egipto, donde fue vendido, donde fue llevado José, una vez vendido por sus hermanos, pues allá el momento de crisis es por esa hambruna. Dice que ya habían pasado 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedaba 5, porque eran 7, ¿no? 7 años de hambruna. Pero cuando José se reencuentra con sus hermanos, pues sus hermanos están, dice, cuando José les dice, yo soy José, y pregunta, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados, avergonzados, bueno, no sé qué otra palabra, conmovidos delante de él. Entonces él le dice, acérquense, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Pero no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido para que fuera traído acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mardoqueo le dice a Esther, le manda a decir, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? José dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. Ustedes me vendieron, pero eso no fue, esto fue un plan, esto fue un deseo del Señor. ¿Para qué? Pues para preservación de vida de ellos. Dios me ha puesto por protector del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, hermanos, José fue puesto allá en ese trono para librar al pueblo de Dios en una crisis de hambruna sobre el pueblo, que estaba sobre la tierra, ¿sí? Gracias a ello, su familia, su pueblo, obtuvo el alimento. Bueno, en la pregunta 14 dice, ¿qué expresión muestra que Mardoqueo obtuvo la victoria antes de enviar este mensaje a Esther? Cuando Mardoqueo le está dando las palabras al eunuco Atac para que las llevara a Esther y le dice, respiro y liberación vendrán de alguna parte a los judíos. Respiro y liberación vendrá de alguna parte, de alguna otra parte para los judíos. Dice que esta expresión muestra que Mardoqueo obtuvo la victoria. O sea, él estaba seguro. Su fe le permitía tener la certeza de que Dios no iba a permitir que su pueblo fuera destruido. Del pueblo del pacto, ¿no? Que su pueblo iba a ser destruido. Entonces, aquí hay otro ejemplo donde dice, menciona otro ejemplo en el que obtuvo la victoria antes que se alcanzara la crisis. Y nos envían a Juan 11:41. Entonces, una vez que tenemos el 14, tengamos el 15, vamos a hablar sobre eso, cómo obtener la victoria antes de que se presente
el momento de crisis, el momento de angustia, de aflicción. Entonces vamos a leer Juan 11:41, hermanos. Juan, el Evangelio de 11:41. Luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Bueno, está Hasta aquí, ahí. está refiriéndonos a la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, ¿sí? Y el Señor Jesús ordena que se quite la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le responde en el 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Él está diciéndole al Padre, gracias te doy por haberme oído, antes de decirle a Lázaro, cuando le dice, Lázaro, ven fuera. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Entonces, aquí, ¿dónde está la aplicación, hermanos? Así como la de José, la de Mardoqueo. Jesús, como hombre, dirigiéndose al Padre, le dice, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Igual que Mardoqueo, la fe del Señor Jesús, una fe inquebrantable en su Padre, obtuvo también la victoria antes de que se alcanzaran los tiempos de crisis. El Señor Jesús sabía los tiempos de crisis que se le acercaban, que se sucederían, y él tenía la fe de que antes de esas crisis el Señor le ha escuchado sus súplicas, sus oraciones y conoce su fe. Y entonces nos dicen, es nuestro privilegio obtener la victoria antes de entrar en el conflicto. Antes de entrar en este conflicto, el Señor nos dice que es nuestro privilegio obtener la victoria. ¿Y cómo se obtiene la victoria, hermanos, antes de entrar en un conflicto? Hermanos. Hermanos, dependiendo del Señor, porque nos podemos dar cuenta de que, por ejemplo, Esther, en el caso de Esther, ella le hubiera podido responder a Mardoqueo, bueno, listo, me presentaré hoy al rey, pero ella no se presentó ese mismo día al rey, ella convocó a su pueblo al ayuno, sí, a que clamaran por ese momento, y fueron 3 días de clamor, ¿sí? Ahora, digamos, en el caso de José, uno podría también decir, bueno, pero José era el más bueno de esa familia, el que buscaba a sus hermanos, les llevaba de comer y todo, porque le tuvo que pasar esta tragedia. Pero pues el Señor lo utilizó para... Señora. Lo preparó. Sí, lo preparó porque, digamos, José nunca maldijo, ni le deseó mal a sus hermanos, ni nada, ¿no? Él se encomendó, pues, a las manos del Señor, ¿sí? Y él le refiere a sus hermanos eso, de que, pues, no se sintieran mal, porque, pues, allí lo había colocado el Señor. Y eso también es un gran... ¿Señora? Hermana, y antes, o sea, como usted está diciendo que Esther
No de una vez, sino que dijo 3 días de ayuno, el pueblo, yo también aquí se preparó. Así le pasó a José. ¿Cómo lo preparó el Señor a José? ¿Cómo lo preparó? Para llegar al trono donde estaba en ese momento. La vida de Lo José llevó a la fue hundido, cárcel, o sea, lo hizo pasar por muchas aflicciones antes de, pues, de darle su victoria, ¿sí? Ujú. Así como a nosotros, hermana. Nosotros nos puede servir mucho estas historias porque muchas veces uno dice, bueno, pero yo que soy, digamos, como la mejor de mi familia, como la que, y miren la condición que me tiene el Señor, mire que, sí, y uno se trata de afligir, pero uno escucha estas historias y todo es un propósito del Señor, ¿sí? Solamente Él sabe por qué nos tiene en las condiciones que Él permite para nosotros, ¿sí? ¿Con qué fin, con qué propósito? No lo vemos nosotros, pero tiene uno, porque Él nos dice, gozaos en la aflicción, gozaos en las pruebas. Y uno dice, pero Señor, ¿quién se va a gozar en una prueba de estas? Pero Él lo dice. Entonces algún día, así como José, como Esther, pues se dieron cuenta para qué fueron puestos en ese lugar, en esa prueba, en esa aflicción, pues nosotros no seremos la excepción. El Señor también tiene un propósito con cada uno de nosotros y solamente debemos obedecerlo y pedirle fuerzas en la aflicción, que nos acompañe Él, que sea Él a nuestro lado y que nos muestre algún día para qué eran todas nuestras aflicciones, con qué propósito llegaron a nuestra vida. Ujú. Gracias, hermano. Sí, entonces José fue preparado con todo lo que le sucede de una vez que sale de su casa, de su tierra y es llevado a Egipto. Antes de estar en la posición que el Señor lo coloca, pues ya conocemos todo lo que pasa en la vida de José. Esa es una preparación, así como la hizo también y la pidió Esther para que ella, si era la voluntad del Señor, que no pereciera, pudiera llegar allá al rey y hablarle. Y bueno, y si perezco, pues que perezca, ¿no? Bueno, entonces es nuestro privilegio obtener la victoria antes de entrar en el conflicto. Ya no es una pregunta, sino una afirmación. Es nuestro privilegio. Pero ese privilegio solamente lo podremos obtener con las palabras que nos dice el apóstol en Primera de Juan 5:4. Dice, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces tenemos el privilegio de obtener la victoria antes de entrar al conflicto. Si somos esos hijos nacidos de Dios, si somos los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Claro, con muchas de las salvedades que podríamos agregar, que es conociendo al verdadero Hijo de Dios, al verdadero Jesús, estando en su única y verdadera doctrina, verdad en cada una de las doctrinas que están en la palabra. Si nos aferramos a Jesús como Él se aferró a su Padre, conociendo su palabra, porque si no conocemos la palabra, no conocemos al Señor, no conocemos sus promesas. Todo eso encierra lo que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
No sé, hermanos, ¿qué quieren ustedes aquí agregar, complementar a esta última? Para pregunta y afirmación. Es nuestro privilegio obtener la victoria antes de entrar al conflicto. Hermanita Argenis, a mí me llamó mucho la atención esa fe inquebrantable de Mardoqueo, ¿no? Cuando iba a comenzar la crisis, él estaba totalmente convencido que si no era por medio de Esther, Dios iba a buscar, por otro lado, liberar a su pueblo. Sí, hermana. Él tenía muy claro que Dios no iba a permitir que el pueblo del pacto fuera destruido, como lo hemos visto a través de la historia. Ese remanente llegará a su fin, porque así lo ha establecido el Señor, y Dios actuará, y eso lo conocemos a través de lo que leemos en la palabra, en el Espíritu de profecía. ¿Cómo actuará Dios? Es que eso está escrito. ¿Cómo va a ser esa liberación del pueblo en el conflicto de los siglos? Eso debiera llenarnos cada día de esa fe inquebrantable que tuvo Mardoqueo, que tuvo José a través de las pruebas, de que a pesar de los momentos duros que pasó José, tendría la fe para decir algún día me encontraré nuevamente con mi familia o esto cambiará. Y la fe, por eso dice, estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús, una fe que le permitió aferrarse al Padre y pasar los momentos difíciles, como él los llamó, esta copa amarga, y obtuvo la victoria. Y hemos estudiado, acabamos de estudiar cómo Jesús, qué recursos le fueron dados a Jesús del cielo para obtener la victoria, y que esos mismos recursos están también disponibles para nosotros, para obtener la victoria. Hermanos, entonces hemos estudiado el capítulo de la lección 6, ese decreto del rey Asuero, allá en el imperio de los medos y los persas. Nosotros estamos ahora en otro reino, en otro imperio, aunque no se le llame comúnmente, pero sabemos que bajo este imperio, este reino, vendrá otro decreto con las mismas características que tuvo este decreto del rey Asuero. Y el Señor pide que reconozcamos, que tengamos presente que tenemos el privilegio de obtener la victoria antes de que llegue ese conflicto. Pasaremos en la lección 7 a ver parte de las cosas que Esther realiza, hace para, como parte de lo que debía hacer para obtener del rey Asuero, digamos, ese contraedicto, y qué acciones se vinieron contra el autor de este plan macabro de exterminio de los judíos. Entonces, la invitación es a que sigamos leyendo los capítulos siguientes, el capítulo 5 del libro de Esther, para conocer la continuidad de todo lo que el Señor permitió en el plan de salvar a su pueblo, en este caso de los que estaban en el imperio, judíos que estaban dispersos en las 127 provincias del imperio. Entonces, hermanos, muchísimas gracias, hermanos, por su participación en las lecturas, en sus aportes. Entonces, si es la divina voluntad del Señor, nos volvemos a encontrar en el próximo Santo Sábado para continuar este importante estudio. Vamos, hermanos, si no hay algún aporte más.
Entonces vamos a orar. Gracias, hermana. Sí, hermana. Que gracias, hermanita Argenis, por el estudio de hoy. Gracias a ustedes, hermanas, y primeramente gracias a Dios que nos regala la vida, la salud y todo lo que nos permite para seguir siendo un medio, un canal que permita conocer la verdad presente. Vamos a arrodillarnos, hermanos. Soberano Señor, Dios del cielo, de la tierra, del universo, nuevamente aquí de rodillas para expresar nuestra gratitud por habernos permitido reunirnos, habernos regalado la vida, tiempo de gracia para reunirnos, estudiar, conocer, Señor, esas verdades sublimes que van a permitir que cada día nuestra fe vaya siendo esa fe inquebrantable de sus fieles siervos de otras edades como Mardoqueo, como José y como nuestro modelo, nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos el privilegio de obtener victorias antes de que lleguen las crisis, Señor. Gracias por permitirnos los medios, Señor, y los recursos para que exista este canal y sea una bendición para muchas personas, Señor. Gracias, eterno Señor, porque también muchos siervos suyos han contribuido para que tengamos estos materiales en nuestras manos. Que cada día sea nuestro gran deseo y nuestra gran necesidad de conocer a ese Dios que nos va a dar la victoria. Bondadoso Señor, seguimos dejando en sus santas manos peticiones que elevamos a su santo trono y muy especialmente por la vida, por la recuperación y porque pronto esté con nosotros en estos estudios nuestra hermana Olga, si es su voluntad, y que su testimonio, Señor, sea en estos momentos la mayor bendición para sus hijos y sus familias y su familia más cercana. Todo esto, Señor, lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.